teórica sobre el federalismo como fórmula política, como fórmula que él mismo ha definido, la fórmula política de la fraternidad. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias por la invitación en primer lugar. Gracias por la amabilidad, por la generosidad y por adelantado, gracias por la paciencia que vais a tener. Bueno, está bien esto de empezar por las preguntas oceánicas. Por las preguntas fáciles, ¿no? A ver, en un primer momento, cuando has iniciado la pregunta de cómo llegar al federalismo, me estaba acordando de una cosa el otro día hablando de otro tema, el tema del amor. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y los filósofos cómo aman? Y dije, los filósofos aman igual que todo el mundo, igual que un guardia urbano, un jardinero, un ministro, tal. Lo que caracteriza al filósofo no es que ame de otra manera, sino que su experiencia es exactamente igual que la de los demás. Pero él reflexiona sobre esa experiencia. De la misma manera que el poeta no ama de otra manera, ama igual que todo el mundo, pero lo que tiene especial es que es capaz de cantar lo que le pasa. Pero lo que le pasa es lo mismo que le pasa a todo el mundo. Y por eso la gente que lee sus poemas dice, es verdad, es lo mismo que me pasa a mí. Lo dijo Neruda y lo voy a haber dicho yo. Lo dijo Neruda, pero no tú. Entonces, en un primer momento, mi primera reacción era pensar, bueno, me lleva al federalismo más que la filosofía. Es la primera reacción, ¿eh? Pero luego hay otra cosa. Mi experiencia como ciudadano. Mi experiencia como ciudadano, bueno, no sé si a lo mejor al responder a alguna pregunta adelanto cuestiones que queréis plantear después, pero no hay otra. Mi experiencia como ciudadano, en un momento en Cataluña, pues particularmente complicado. No solo por quienes tomaron la iniciativa del procés, que fueron las fuerzas nacionalistas que luego se presentaron como independentistas, sino también por la, digámoslo así, dudosa respuesta de las fuerzas políticas que deberían haberse hecho cargo de responder a ese desafío. Yo creo que el federalismo, y en concreto la Asociación Federalistas d'Esquerres, y creo que lo puedo decir sin demasiada presunción, creo que fue un refugio. Creo que fue un refugio, sobre todo para mucha gente de izquierdas, que se sentía casi expulsada del juego político, porque parecía que no había más opción que o te sumas de alguna manera al proceso, o si no, estás del lado del unitarismo, del españolismo, de tal. Entonces, efectivamente, el federalismo, y en nuestro caso, Federalistas d'Esquerres, intentaba ser un lugar que acogiera a personas que en ningún caso se identificaban con el españolismo, nada parecido, sino que desde una convicción profundamente progresista, profundamente de izquierdas, profundamente constitucionalista, pensaban que había una alternativa, ¿no?, distinta al independentismo. Esa es una parte de la respuesta. Ahora, también es verdad que inevitablemente pues uno lleva pues, años de profesión, bueno, si es que la filosofía es una profesión, pero bueno, para entendernos, ¿no? Lleva años en esto de intentar pensar y reflexionar. Y también es verdad que el debate del proceso era un debate no solo sobre la forma política, no solo sobre una forma política, no solo sobre si independencia sí o no, sino que movilizaba más cosas. Por ejemplo, movilizaba cuestiones relacionadas con la identidad. Y a mí ese es un tema que efectivamente siempre me ha interesado, el tema de la identidad, porque me ha interesado el tema de la subjetividad y de los sujetos individuales y de los sujetos colectivos, de cómo se constituyen las subjetividades, cómo se conforman las opiniones colectivas. Entonces, el proceso era visto desde fuera o visto desde después. Todo el después hablaremos si estamos en el después o estamos en el descanso de un partido más largo. Eso queda para después, ¿no? Pero en fin, ahora que estamos o al final del partido o en el descanso del partido, uno puede decir que fue una experiencia casi laboratorio, ¿no?
allí pasaban cosas realmente muy llamativas desde este punto de vista, ¿no? Viendo, por ejemplo, como cosas que para un sociólogo eran apasionantes, ¿no? Cómo se conforma la opinión pública, cómo se conforma la opinión pública, ¿no? Hasta qué punto puede llegar a ser, pues, inquietante el modo en que en nuestros días la opinión pública, aunque ese es también otro debate complicado, resulta susceptible de ser moldeada, ¿no? ¿Hasta qué punto una opinión pública es moldeada en una cierta dirección? También porque existe, de alguna forma, una cierta base ideológica en sentido difuso antigua. Así que muchas de las cosas que yo he escuchado durante la época del proceso, pues ahora esto vengo oyendo desde hace no sé cuánto tiempo. Desde que era pequeñito lo vengo oyendo, que de alguna forma se reactualizaban. Es decir, era una experiencia social, había una movilización social tan poderosa que, claro, que no es que solo como ciudadano me inquietara, es que también, digamos, pensaba en todo lo que se estaba movilizando entonces, ¿no? La opinión pública o, por ejemplo, un tema apasionante, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar la socialización de la gente, ¿no? ¿Cómo nos socializamos, ¿no? Y hasta qué punto esa socialización realmente termina configurando nuestra forma de ser en dimensiones que uno pensaría que el propio configurador dice, no, es que yo soy así. Y piensa, bueno, eres así y te han hecho así. Eres así y te han hecho así. Por ejemplo, un debate sobre una cosa que se planteó muchísimo durante el momento álgido del proceso era un tema en gran parte filosófico, aunque no solo filosófico. Por ejemplo, el debate sobre las emociones. El debate sobre las emociones era un debate que estaba ahí en primer plano constantemente, ¿no? Y que mucha gente lo planteaba en términos de emoción frente a racionalidad. Entonces, es un debate muy interesante porque yo creo que no es un buen planteamiento de emoción frente a racionalidad. Creo que querer quedarnos nosotros con la racionalidad cosmopolita, ilustrada, tal, y regalarle la emoción al adversario, creo que es un pésimo negocio. Creo que es un pésimo negocio. Pero ese es un debate que estuvo muy presente. Y entonces, por ejemplo, uno se daba cuenta que, que el independentismo, efectivamente, eso lo había hecho muy bien. Lo había hecho muy bien. Y el constitucionalismo, llamadlo como queráis, no había sabido a qué emociones apelar. No había sabido hacerlo. Y ahí había otro debate muy interesante. Bueno, es una aproximación a tu pregunta. Pero hay que decir, están las dos dimensiones, simplificando, resumiendo. La dimensión de como un ciudadano más reaccionar, pero también el darme cuenta que algo así como que la comunidad en la que yo vivía estaba en ebullición, Y si no fuera porque uno está dentro y cuando algo está en ebullición se puede quemar, pues para verlo desde fuera era apasionante. Bueno, vamos a seguir en este primer bloque todavía, aunque en tu primera respuesta has puesto de manifiesto que es inseparable la experiencia personal del sujeto con lo intelectual, del académico, etcétera. Pero otra de las cuestiones que te han preocupado de forma importante desde el punto de vista académico, intelectual, etcétera, es la situación de crisis a la que se enfrentan las democracias actuales, las más consolidadas incluso. Uno de tus últimos libros, La democracia, última utopía. ¿Cómo afronta el Manuel filósofo, sin desconectar de su experiencia personal, la crisis a la que las democracias más consolidadas se están enfrentando? ¿Es exactamente una última utopía? ¿Qué respuestas hay frente a esa crisis? Bueno, la verdad es que cada vez creo más que la democracia es la última utopía, lo cual significa que no estoy en un momento particularmente optimista, pero cada vez creo más que es la última utopía. A ver, aquí hay varias cosas que conviene no olvidar, ¿no? Una muy importante para mí es que, aunque la tendencia a que nos arrastran sobre todo los medios de comunicación y demás, es a plantear nuestros
como si fueran nuestros, ¿eh? Y sobre todo nuestros. La mayor parte de nuestros problemas son compartidos y de las cosas que nos pasan en muchas otras sociedades próximas o remotas o alejadas. Quiere decir, nosotros hablamos ahora de la crispación o de la polarización, pero es evidente que una sociedad como la norteamericana, estadounidense, está profundamente crispada y polarizada, pero también lo estuvo la sociedad argentina durante la época del matrimonio Kirchner, pero muchísimo, y ahora va a estar con mi ley. Y seguro, en fin, lo digo, pero podemos dar muchos más casos. Y yo creo que esto es indicativo de que los problemas son problemas compartidos, ¿no? Y que la forma política de la democracia, en un momento determinado, es posible que se esté resintiendo de transformaciones de muy diverso tipo en muy diversos ámbitos. En los años 60, finales de los 60, hay un estudio, yo lo cito en el libro de la democracia, encargado por una entidad de la que entonces se hablaba mucho y ya no se habla nada, porque ya no existe, que era la trilateral. La trilateral era el poder en la sombra. Entonces la trilateral encargó a tres intelectuales, solo recuerdo el nombre de uno, que era Huntington, un informe sobre el estado de la democracia en el mundo. Y ahí sacaron una conclusión algo cínica, o muy cínica, pero que tenía un punto de verdad. En los años 60 eran los años de irrupción de lo que luego llamaríamos nuevos sujetos políticos, ¿no? Mujeres, las minorías, sectores juveniles, digamos sectores que hasta un determinado momento parecían no tener voz en la plaza pública, de pronto irrumpen con sus específicas reivindicaciones. Entonces, la conclusión que sacaba ese informe de la trilateral es la democracia resiste mal la incorporación de tantas reivindicaciones. Es muy difícil de gestionar esto, ¿no? Y acababa diciendo, la única manera de que la democracia funcione es que buena parte de la ciudadanía, de alguna forma, pase de la democracia, no participe. Bueno, era una conclusión muy cínica, pero que tenía un punto de verdad. Claro, es decir, se daban cuenta que las viejas estructuras democráticas, en sentido amplio, por ejemplo, los partidos, no conseguían hacerse cargo de las nuevas reivindicaciones que iban irrumpiendo. Luego van pasando más cosas que son muy importantes. Yo antes he hecho referencia a lo que fue el concepto de opinión pública. Bueno, probablemente el concepto de opinión pública sea un concepto que ya no va, ya no existe la opinión pública. Hubo una época en la que alguien distinguió opinión pública y opinión publicada. Ahora ni eso. La llamada opinión pública se ha pulverizado por completo. Y podrá ocurrir fenómenos, quizás más reciente, de que de pronto sectores de personas preocupadas por lo que ocurre en el mundo, por lo que ocurre en su país, ¿quién es esta persona que ha sacado 3 diputados? No sé ni quién es. No digo que sea Ruiz Mateos, no digo que sea Mario Conde o Jesús Gil, que sabíamos quiénes eran. No, es que no sé quién es. No tengo ni idea. Es la primera vez que oigo el nombre de una persona que ha sacado 3 eurodiputados. Por tanto, ha obtenido un montón de votos y por tanto era muy conocido por otros. Eso quiere decir, entre otras cosas, que los mecanismos a través de los cuales se difunde la opinión, la información, etcétera, responden a una lógica absolutamente distinta, y en ese sentido también muy manejable para bien y para mal. Porque claro, inmanejable desde un cierto punto de vista, quiere decir, bueno, bien, entonces será más difícil manipular. Es posible, pero también va a ser más difícil
intentar llevar a la sociedad en direcciones que uno pueda considerar positivas. ¿Claro? Porque dices, bueno, la sociedad es menos manipulable. Bien, aceptemos que se fuera el lado bueno. El lado malo es, a lo mejor, es menos sensible a transformaciones que se deberían hacer. A lo mejor nos deberíamos preguntar, ¿cómo puede ser que ideas que pensábamos que estaban absolutamente trasnochadas y rancias, de pronto tengan tanta presencia? Por no decir lo más tópico, ¿no? Decir algo menos tópico. ¿Cómo puede ser que los jóvenes o los adolescentes, jóvenes, sean hoy, los jóvenes, digamos, varones, en parejas heterosexuales jóvenes, cómo puede ser que los jóvenes hoy, heterosexuales, varones, sean más, en muchos casos, más reaccionarios, más posesivos, más celosos de lo que eran sus padres? En su momento alardeaban de ser progres y yo no controlo a mi novia, tal, y uno se entera que ahora los jóvenes andan controlando a sus parejas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto es un salto atrás, ¿no? Es un ejemplo banal, ¿eh? Cuidado, no quiero hacer categoría de un ejemplo. Pero de algo estoy informando, es decir, a lo mejor estoy informando de que este carácter absoluto, podría Bauman, líquido de la sociedad, también al mismo tiempo lo hace muy difícil de gestionar, en el mejor sentido de la palabra. Y luego habría otras cosas que va por casos particulares, por sociedades, pero que por ejemplo una sociedad como la española está bastante claro, ¿no? Hay un punto que eso que a veces suele llamar desafección, por parte de la juventud respecto a la democracia. O sea, cuando se hacen encuestas, se pregunta, pues eso, en fin, qué grado de adhesión genera la democracia, cuánto estaría usted dispuesto a sacrificar para que se mantuvieran valores democráticos, etcétera. Uno nota una mayor adhesión a la democracia a partir de una cierta edad de los sectores más jóvenes. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, hay un sociólogo catalán que se llama Oriol Bartomeus, que acaba de publicar un estudio sobre esto, sobre la brecha generacional, y él llama la atención sobre el hecho de que para los más jóvenes se ha roto la identificación entre democracia y prosperidad. Los mayores, con comillas o sin comillas, de alguna forma lo identificaban. Y de hecho, fijaos cuántas veces se repite el tópico de estos 40 años de democracia son un modelo de éxito porque el país ha prosperado de una manera. Claro, es un lenguaje que un sector generacional entiende muy bien, porque efectivamente le ha ocurrido. Nos ha ido mejor. Claro, no es que nos vaya mejor económicamente porque hay un parlamento, pero la sensación de que la sociedad funcionaba, era más eficiente y por tanto era más próspera en sentido amplio. Esa sensación los más jóvenes no la tienen. Se afecta. Habría que ver caso por caso. Tampoco es un caso solo de España. En Alemania también se han hecho estudios en ese sentido y se está notando que cuando se hace la pregunta de decir, bueno, ¿cuánto estaría usted dispuesto, qué valores estaría usted dispuesto a sacrificar por salvaguardar otros? Por ejemplo, determinadas libertades, determinados derechos por seguridad. Bueno, pues resulta que hay bastante gente dispuesta a perder derechos, pero garantizar seguridad, que son cosas que se están extendiendo. Es decir, que yo creo que en ese sentido nos tendríamos que plantear hasta qué punto el artefacto de la democracia es un artefacto que está teniendo dificultades para resistir determinadas embestidas. De la democracia en sentido amplio, es decir, que ahí, por eso digo que, por eso he hecho referencia a la opinión pública, por eso he hecho referencia, aunque sea de pasada, a los partidos políticos, no solamente, digamos, los tres poderes, ¿no? Sino, digamos, todo lo que constituye la maquinaria, ¿no? Algunas de esas cosas, algunas de las dificultades, a lo mejor estaban en germen ya, es posible, pero no habían estallado como han estallado. Quiero decir, hay algo que ya los sociólogos clásicos ya comentaban, ¿no? La paradoja de... Y perdón, estoy hablando a brochazos, me he dejado el pincel fino en casa, pero bueno, me disculpáis. En cierto modo, la paradoja de la democracia es que los dos pilares, o dos de los grandes pilares sobre los que se apoya, y que parece que son irrenunciables, que son los partidos políticos
y los medios de comunicación son internamente ellos mismos, voy a ser prudente, tenemos que ser prudente, son ellos mismos internamente escasamente democráticos, o con frecuencia son ellos mismos escasamente democráticos, lo cual genera una disfunción de fondo que no es ninguna tontería. Y, por ejemplo, la crítica a la estructura de los partidos políticos ya la hizo un viejo catedrático de Derecho que estuvo en Barcelona, Madrid, no recuerdo cómo se llamaba, que alguien me puede ayudar, que hizo una crítica a lo que algunos han llamado la partitocracia. Era un catedrático mayor, de la edad de Lledó. ¿De qué época estás hablando? Debe ser de la edad de Lledó. Entonces, él estuvo en Barcelona pues, en los años 70, y luego seguía a Madrid en los 80 o por ahí, ¿no? Y hace una crítica muy fuerte al funcionamiento interno de los partidos políticos y hasta qué punto, siendo absolutamente imprescindibles digamos, como estructuras para que funcione la democracia, para que se exprese la pluralidad, etc., tampoco cabe olvidar el hecho de que algunos partidos políticos con mucha frecuencia en su funcionamiento interno son poco democráticos y eso puede repercutir en muchas cosas. Por ejemplo, puede repercutir en una selección de las élites sesgada. ¿Sí? Puede ocurrir, observarán que estoy hablando en abstracto, una selección de las élites sesgada, es decir, que no accedan a los cargos de gestión de lo público necesariamente los mejores. Claro, si caso de ser cierta esa disfunción, continúo con la prudencia, tendrá repercusión no menor en el funcionamiento global de la democracia. Y con los medios de comunicación se pueden decir cosas parecidas. Y el otro día leí, hace muy pocos días, que parece que va a haber una directiva de la Unión Europea exigiendo una cierta transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación. Bueno, eso es absolutamente fundamental. Es decir, medios de comunicación que resulta que se han convertido hace tiempo en auténticos actores políticos. Nada de que yo simplemente cuento lo que pasa, ejemplos como las tonterías. O sea, hay comunicadores que son infinitamente más influyentes que determinado ministro, pero infinitamente más, que conforman mucho más la opinión pública que el líder de un partido político. Eso es obvio. No podemos seguir con este fariseísmo. Bueno, pues digamos, medios de comunicación que son actores en la vida pública, que reclaman transparencia, resulta que uno puede ignorar por completo la composición de su accionariado. Es decir, bueno, todas estas opiniones están respondiendo a algún interés, digamos, al margen del propio discurso, a un interés, digamos, por ejemplo, económico del grupo, ¿sí o no? Parece que si estamos exigiendo transparencia y todas esas virtudes al poder político, ellos también deberían ser mínimamente transparentes. O, por ejemplo, medios de comunicación, además es que ha habido unos cuantos, o sea, por lo tanto, que no hace falta que diga lo de la prudencia, ha habido unos cuantos que ha ocurrido eso, pero eso ocurrió, por ejemplo, en el Procés. O sea, un medio de comunicación extremadamente influyente en Cataluña, que de un día para otro dio un volantazo en su línea editorial, pero dio un volantazo rotundo. Y de estar defendiendo de una manera prácticamente entregada el Procés, de pronto introdujo un correctivo y ya no, y era otra cosa. No se le explicó nada a la ciudadanía. El lector, el suscriptor, de pronto le empiezan a decir otra cosa distinta. Es más, se le empiezan a decir algunos firmantes, algunas plumas que el día anterior decían lo contrario, sin ninguna explicación. Hombre, esto no contribuye al buen funcionamiento de la democracia. Es obvio que no contribuye, ¿no? Luego, también nos podemos extender en por qué ha ocurrido esto de la pulverización de la opinión pública, que bueno, en fin, quizá como adelante podría ser. La culpa es nuestra por hacerte preguntas tan generales, pero bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Abandonar ahora preguntas oceánicas, que es apasionante escucharte. Vamos a ir a algunas cuestiones que tengan
directamente en relación con lo que es el sistema de las autonomías en España y la perspectiva desde un federalista comprometido teórica y políticamente, institucionalmente, incluso como tú. Entonces, nos gustaría conocer cómo es el sistema autonómico, qué aspectos positivos, diríamos, tú destacarías y al mismo tiempo, qué reformas plantearías, porque tú has venido considerando como necesaria la reforma federal, desde una perspectiva federal del sistema, y que nos concretas, es más, cómo verías esas reformas. Primero, qué aspectos positivos y después, cuáles son las reformas que tú considerarías necesarias en un sentido más federalizante para un mejor gobierno de los problemas de España. A ver, yo creo que efectivamente se puede decir que en líneas generales, bueno, muchos de los presentes lo saben mejor que yo. Hay por ahí textos especialistas que incluyen el estado de las autonomías entre los estados federales. Porque hay que decir que es un estado prefederal y todo ese tipo de cosas. Hay una dimensión federalizante, digámoslo así, en el estado de las autonomías bastante clara y que sin duda ha sido positiva, ¿no? Frente, por cierto, a una concepción que a veces puede defender una determinada izquierda que quiere identificar las autonomías con un mal funcionamiento, ¿no? del Estado. Y entonces hay algunas, digamos, propuestas de corte jacobinista que llaman mucho la atención en lo que según ellos tiene de disfuncional el Estado autonómico. Entonces existe una proliferación de administraciones, proliferación de parlamentos, proliferación de consejos de Estado, consejos de cada autonomía, etcétera, etcétera. Pero si uno analiza con un cierto detenimiento lo que ha sido el funcionamiento del Estado de las autonomías e incluso el carácter más progresista, más redistributivo del Estado de las autonomías, yo creo que el balance es positivo. En un plano político-cultural, por supuesto que podrían hacerse alguna observación, como por ejemplo que tener que diseñar, digamos, ex nihilo un estado de las autonomías, cuando el único precedente era un precedente precario, porque todo el mundo sabe que durante la República se estaban elaborando estatutos de autonomía. Lo que pasa es que se interrumpe por la razón y solamente hay 3 estatutos de autonomía. Y a partir de ahí, como diría un filósofo, ontologizamos eso, que era puramente, que en el fondo era una coyuntura histórica, y lo transformamos en una diferencia ontológica, y decimos que las hay de un tipo y las hay de otro. No, en fin, si no hubiera habido un levantamiento, no estaríamos hablando de la misma manera. Pero el caso cierto es que al tener que construir prácticamente ex nihilo del Estado de las autonomías, hay un componente, digámoslo así, perdón, en fin, que no se puede decir, en algunos momentos de artificiosidad. Por ejemplo, esto, en fin, lo ha reconocido incluso públicamente Jorge Leguina. La Comunidad Autónoma de Madrid es un invento. Es un invento. Es decir, que la Comunidad Autónoma de Madrid debía haber estado inscrita dentro de Castilla-La Mancha. Pero claro, era tan potente Madrid que se corría el riesgo de que aquello fuera una especie de agujero negro que lo absorbiera todo. Entonces, para que tuviera una cierta autonomía, la autonomía respecto a Madrid, hubo que hacer este invento que era un poco extraño, ¿no? Pero bueno, en la historia todo es así. Es decir, en el momento en el que algo se produce, se ve que es contingente. Cuando uno lo analiza 50 años después, lo ve como necesario. Bueno, pues ahora ya está, y ahora la Comunidad de Madrid existe, igual que existe la Comunidad de La Rioja, igual que, en fin, yo estuve en el colegio, pues, en Murcia, 2 provincias, Murcia y Albacete, pues resulta que no, que ahora solamente hay una. Podemos comentar estas cosas, pero en todo caso, partiendo de la base de que creo que la crítica esta de la disfunción no es demasiado justa, pero parece que efectivamente ha sido, por utilizar este lenguaje, más progresista, o es más progresista este funcionamiento que no el funcionamiento de la hipercentralización.
Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que la tarea se ha quedado a la mitad. Se quedó a la mitad y no hemos salido de la mitad. Y seguimos funcionando con la mitad, quiero decir. Nos recuerda algo tan obvio como que en la Constitución española no aparece el listado de las autonomías. ¿Cuáles son las autonomías que existen en España? Uno va al texto constitucional y no las encuentra, lo cual es bastante chocante, es bastante llamativo, ¿no? Eso quiere decir que había una tarea por completar y por cumplimentar. Y al no haber realizado esta tarea, en muchas ocasiones esto ha generado determinadas disfunciones. Y es que efectivamente haya habido autonomías que han existido constantemente en su, perdón por la palabra, en su diferencia ontológica. A mí me llama la atención cómo el personal no se escandalizaba por lo poco democrática que era la expresión crítica café para todos. ¿Perdón? O sea, ¿qué quieres tú? ¿Café para unos pocos? O sea, ¿es esto lo que me estás defendiendo? Obviamente, café para todos. Y ya está. Y luego tú lo pides con leche con sacarina. Pero el café ha de ser para todos. Hasta aquí podemos llegar. Pero esa resistencia por parte de algunas autonomías, sin duda ha generado una disfunción. ¿De qué tipo? Yo creo que de un tipo poco federalista. Es decir, ha llegado un momento en que la emulación entre autonomías era una emulación poco federal. Era una emulación para ver quién tenía una relación bilateral con Madrid. Bueno, sí, obviamente, habrá aspectos y habrá dimensiones en las que las cosas se tendrán que plantear en términos bilaterales para determinadas cuestiones. Pero para otras, eso no es federal. Yo, que no salga de aquí, pero siempre decía a veces a mis amigos del PSC, cuando hablaban de la bicapitalidad, les decía, oye, la bicapitalidad es muy poco federal, no es nada federal, en absoluto. No. Pero se ha generado esa dinámica y creo que es, digamos que ha sido un palo en la rueda para desarrollar una cultura federal para la cual de alguna manera existían las bases. Las bases y las instituciones. Por ejemplo, el Senado. Entonces, el Senado, todo el mundo sabe, Cámara de segunda lectura y de representación territorial. ¿Qué le falta al Senado? Obviamente la representación territorial. Es decir, que funcione como Cámara de representación territorial. ¿Qué tiene de territorial ahora? Que una parte de los senadores efectivamente es enviada por los diferentes parlamentos autonómicos. Vale. ¿Y qué más? Simplificando nada más. ¿Se podría avanzar en cosas en esa dirección? Claro, ¿no? Claro, o sea, no sería muy complicado. Que, por ejemplo, aquellas leyes que afectaran directamente a cuestiones relacionadas con lo autonómico tuvieran la primera lectura en el Senado y no la segunda. Habría una cierta entidad, un cierto relieve. Se podría hacer desvincular las elecciones al Congreso de las elecciones al Senado. Es técnicamente posible. Hasta donde eso no se ha hecho hasta ahora. Nunca se ha hecho, ¿no? Obviamente por razones partidistas. En el momento, quiero decir, te lo sabéis todos, la composición del Senado, el modo en el que se eligen los senadores, es bipartidista. De tal forma que cuando uno ve la composición del Senado, salen los dos grandes partidos. Cuando yo era presidente, nosotros teníamos, no sé, 105 y el PP 95, pues ahora a lo mejor es 120 y 90. Y el tercer grupo tiene 10, 11 o 13, en fin, como máximo. Fijaos la diferencia. Entonces hay dos grandes partidos, es bipartidista. Como efecto de arrastre de vincular la elección al Senado a la elección al Congreso. Obviamente, si se hicieran elecciones separadas, probablemente la dimensión, digamos así, autonómica de los senadores se pondría más en primer lugar. Es decir,
¿Qué estamos votando? No estamos votando el Congreso, el presidente del gobierno, no, estamos votando el Senado. Entonces voy a decir, bueno, aquí a lo mejor ya no me importa tanto que sea uno de los dos grandes partidos nacionales, y es posible que se pudiera desequilibrar esa relación. Es posible. El desequilibrio tiene por qué ser malo, no necesariamente. Eso sería posible. De la misma forma que cuando el PSOE perdió a finales de 2019 la mayoría en el Senado, podían haber perdido. O sea, se podía haber acumulado solo las elecciones del Congreso, pero ha mantenido la mayoría en el Senado. Pero no se hizo. Entonces, yo creo, lo que me parece que ahora está muy en primer plano que se podría hacer y además hay mucho ya pensado, estudiado, elaborado, no solo flatus vocis. Es decir, en la época de que estuve presidente había habido ponencias en el Senado en legislaturas anteriores, había unos libros ahí donde se detallaban las modificaciones que se deberían hacer, pero eso se podría hacer. Y luego, junto a esto, creo que también podría hacerse más a favor de lo que podríamos llamar la cultura federal. Y esto lo voy a decir, lo he dicho en público y se lo he dicho al interesado. Yo creo que se dejó pasar una oportunidad de hacer pedagogía federal, a mí el término de pedagogía política no me gusta mucho, pero para entendernos, se dejó pasar una oportunidad de hacer pedagogía federal, cultura federal, durante la pandemia. No costaba nada haber hablado de la cogobernanza como cogobernanza federal, porque era cogobernanza federal. Y hubiera sido una oportunidad magnífica para que la gente se diera cuenta que eso es fundamentalmente el federalismo, porque no descubro nada, pues nada, porque lo encontré cada día, que en este país sigue habiendo mucha gente que entiende el federalismo como la exasperación de la descentralización y por tanto como la preindependencia. Y no tiene en cuenta para nada ese otro elemento fundamental, que es el elemento de cooperación federal, no lo tiene en cuenta. Entonces, eso se hubiera visibilizado muy claramente en ese momento. Se dejó pasar esa oportunidad y creo que fue un error. Y eso se lo he dicho a Salvador Illa en la presentación de un libro delante de mucha gente, así que no importa tanto. Bien, para concluir con este segundo bloque, muy sintéticamente, ya aplicado al sistema autonómico español, primero una idea que te ha planteado al principio, Pilar, esa idea tuya del federalismo como la forma política de la fraternidad y vinculado con ello, hace no mucho, relativamente recientemente, en un artículo de prensa hablabas de cómo precisamente el Partido Popular, y entiendo que ahí te estaba refiriendo por una parte en general a la derecha política, que es menos aparentemente o en principio menos favorable a este tipo de fórmulas, pero también supongo a la izquierda jacobina, que era precisamente el partido que tendría que estar más interesado en la profundización federal del sistema autonómico. Brevemente estas dos cuestiones. Veo que insistes en el brevemente y en sintéticamente. No, queríamos pasar a otro bloque en el que te vas a explayar. Si haces bien. A ver, tú has dicho lo de los arcoíris, no solo ellos. En Cataluña, en las asambleas de los federalistas, y allí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, una cosa es que nosotros seamos federalistas de izquierdas. Y otra cosa es que para ser federalistas se tenga que ser de izquierdas. Son dos cosas absolutamente diferentes. Pero hay una cierta inercia en sectores de la izquierda, también en federalistas, dar por descontado que nosotros somos federalistas y el PP es centralista. Y yo me he echado a decirles que creo que eso es un error. Creo que eso es un grave error. Obviamente hay mucha gente del PP que es centralista, claro. No hay gente en el PSOE que es centralizada, pero no hay descubrimiento. Pero esa no es la cuestión. Yo les decía, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso no quiere quitar competencias a las autonomías, quiere tener las máximas competencias y los máximos recursos para las autonomías. Claro, no quiere apropiarse por el Estado jacobino presidido por ella. No. Un partido
no fundamentan las cosas. Y en este momento, el secretario general del PP es un varón gallego y con de sus sucesores se habla de un varón andaluz. Por tanto, hablar de esto del Partido Popular como un partido centralista no tiene mucho sentido. Entre otras cosas, no lo es porque tiene una muy sólida estructura y poder autonómico. Por tanto, no tiene ningún interés en esto. Por supuesto que su discurso es un discurso que no contempla esto, o no parece contemplarlo, porque evidentemente no está en su tradición, en su cultura política, etc. Pero la cuestión para mí sería, ¿puede estar en sus intereses actuales? ¿O no? Yo creo que sí, yo creo que claramente sí, claramente sí. Bueno, de hecho yo escribí un artículo hace un tiempo, escribimos un artículo, firmamos conjuntamente un artículo en el Confidencial, José Antonio Zarzalejos y yo, Zarzalejos obviamente es una persona conservadora, que titulamos Por una monarquía federal. Y entonces lo que él asumía es monárquico, digamos que defendía la monarquía, yo asumía esa forma de la jefatura del Estado, pero lo importante era que daba por descontado la estructura federal del país, incluso la defendía. Y cuando he hecho propuestas últimamente, y sobre todo Zarzalejos está muy crítico, mucho con el PSOE, pero él sigue defendiendo la necesidad de que el PP se federalice. Insiste mucho en esto. Entonces yo alguna vez he comentado la paradoja en la que en este momento, en los bloques entre izquierda y derecha, la paradoja que hay es que resulta que en el, digamos, un bloque de la izquierda, el único partido expresamente federalista es el Partido Socialista. Y el resto de sus socios, en el mejor de los casos, es confederado y el resto independentista. Entonces dices, bueno, si queremos avanzar hacia el federalismo, ¿con quién podemos ir? ¿Con quién podemos ir? Entonces yo creo que el PP en este momento, desde el punto de vista de sus intereses, no de su discurso, a él le interesa el federalismo. Le digo interesa, no es una cuestión de doctrina ni de valores, sino de intereses. Y por eso, fijaos, hasta hace 4 días, un tópico que todos comentábamos era dentro del organigrama institucional español hay un órgano que no tiene todavía, digamos, formulación constitucional, pero que es federal, que tiene forma federal, que es la Conferencia de Presidentes. Bueno, en este momento, ¿cuál es la fuerza política que más está insistiendo en que se reúna la Conferencia de Presidentes? El Partido Popular. El Partido Popular. Pero alguien dirá, claro, porque tiene mayoría de presidentes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que somos federalistas solo si en las federaciones gobiernan los nuestros? Hombre, hay un castizo, perdón, no jodamos. Si somos federalistas, estamos a favor de esa estructura y en esa estructura, democráticamente, unas veces gobiernan unos y otras veces otros. Pero el dato objetivo de que en este momento ese órgano tan federal quiera ser convocado por la derecha es un dato importante. De la misma forma que es preocupante que la izquierda se resista a convocar el órgano más federal. Es un poco inquietante, ¿no? Eso significa que probablemente unos y otros no están, digamos, poniendo las luces largas, sino que están simplemente viendo para su interés coyuntural, que es lo que más les favorece. Pero si intentamos poner las luces largas, yo creo que es evidente que digamos, un acuerdo de reforma de signo federal tendrá que contar con la derecha. Tendrá que contar con la derecha. Yo sin pensar en otra cosa. Es que tener que recordar a estas alturas que se puede ser de derechas y federalista, esto se lo preguntamos en Alemania y nos dicen que somos unos ignorantes. Claro, federalistas de derechas. ¿Y qué? Por ahí no pasa la diferencia. De la misma forma que en Francia, pues ser jacobino no implica que seas de derechas o de izquierdas. Hemos de asumir eso. Y por tanto, hemos de intentar pensar las relaciones con esos sectores a este respecto en otra clave. Lo cual, ¿qué significa? Para terminar mi poco sintética respuesta, claro, que a estos efectos, el momento actual
tan extremadamente polarizado no es favorable para nosotros como federalistas, porque no tenemos socios, porque los que podrían ser nuestros socios, de alguna manera, o ellos no quieren venir con nosotros, o nosotros no queremos ir con ellos, o lo que sea, eso es un problema objetivo. Gracias, Manuel. Bueno, vamos a preguntar a Manuel como federalista muy comprometido, un activista político en Cataluña. Vamos a seguir descendiendo, diríamos, en las aguas. Bueno, la situación política catalana, tú decías, está de plena actualidad. Estamos como en un descanso, ¿no? Ahora estamos como en un momento de espera. Bueno, el desarrollo del proceso, que algunos de sus impulsores se resisten a dar por concluido, eso es obvio, ha marcado la agenda política de Cataluña, por supuesto, pero también la agenda política española. Yo creo que llevamos ya 12 años, ¿no? con el proceso encima, marcando los ritmos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual del momento político en Cataluña? O sea, ¿cómo ves este impasse y cómo tú vislumbras que puede seguir, que puede continuar este conflicto? Solo me gusta jugar las preguntas oceánicas, pero esto ya a ver, no sé, es micro. Sí. Hay dos opciones, ¿no? Si efectivamente estuvimos al final del proceso, ahora se estaría inaugurando una etapa distinta, un post-procés o algo así, ¿no? Y también cabe la posibilidad de que estemos en la mitad del partido. Y esto, el otro día leí una cosa que me pareció muy obvia y muy certera, ¿no? Si, hablamos en este tiempo, utilizamos mucho, yo creo que la palabra, igual que la palabra de la década pasada fue populismo, la palabra de esta década es incertidumbre, ¿no? Hablamos mucho de incertidumbre, pero claro, no es que la incertidumbre tal, el pesimismo, no, la incertidumbre quiere decir la no certidumbre, no la certidumbre de que va a pasar algo malo. Si yo estoy convencido de que va a pasar algo malo, no tengo ninguna incertidumbre, estoy resignado a lo peor, y ya está. Incertidumbre es que no sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces, la situación en gran medida está abierta por razones endógenas y exógenas. Endógenas. Efectivamente, Salvador Illa ha sacado un magnífico resultado. Creo que es el que tiene en este momento las mejores bazas. No son concluyentes, pero tiene, o sea, como dirían en el lenguaje del boxeo, yo creo a los puntos que puede ganar, sacar el gobierno de Salvador Illa. Pero, ¿por qué no pienso que es una cosa rotunda y decidida? Por más de un factor, pero hay uno que no debemos olvidar. El independentismo en el transcurso de estos 10 años del proceso, en realidad son más, porque en la primera década había un germen de todo esto. Había un germen, había campañas sobre el derecho a decidir en infraestructuras. Pero el lenguaje del derecho a decidir se puso en circulación en la primera década de este siglo. No es a partir del 2012, como luego lo han querido reconstruir, ¿no? Bueno, entonces, hay una cosa que es cierta, y es el independentismo estuvo prácticamente toda la democracia en una cuota, digamos, significativa, pero menor. Y fija. Del 20%, 15-20%, independentista y tal. De pronto, ese sector da un gran salto y se coloca, por simplificar, en el 50%. Bueno, ninguna fuerza política que consigue este resultado luego va a echar marcha atrás. Y luego va a decir, oye, que de lo dicho nada, que os engañamos, que no, que volvemos a la autonomía. Eso es suicida. Obviamente, la llama sagrada se va a continuar manteniendo. Es decir, esas fuerzas políticas, por lo menos en términos, digamos, discursivos, seguirán manteniendo todo ese lenguaje. Luego uno puede hacer interpretaciones y decir, bueno, sí, pero menos, fíjate que ya no dicen no sé qué, fíjate que ya no dicen en esta legislatura, fíjate que ya no dicen unilateral. Podemos hacer interpretaciones.
pero eso es un hecho. Y es un hecho importante no solo desde el punto de vista político. Digamos, esas fuerzas han conseguido un respaldo muy importante al que no van a renunciar de un día para otro, sino también social. Es decir, amplios sectores de la ciudadanía para los cuales funcionaba casi como un tabú lo del independentismo, el separatismo, el secesionismo. Mucha gente dice, no, yo soy nacionalista, pero no independentista, ojo, no vas a pensar tal. Ahora el independentismo se ha normalizado. Y sectores absolutamente conservadores, bien pensantes, moderados, tal, que hace un tiempo les hubiera parecido que esto era excesivo, ahora lo tienen asumido. Entonces hay una base social, digamos, en buena disposición. Y eso yo creo que es muy importante tener en cuenta, porque es posible que la coyuntura política y económica concreta en este momento no sea la más favorable para un resurgir del proceso. Pero hay unas condiciones, digamos, sociales, ideológicas, subjetivas, que creo que hacen perfectamente pensable que si volvieran a cambiar las circunstancias, por ejemplo, un gobierno de derechas extremadamente reacio a cualquier concesión, una crisis económica, etcétera, etcétera, que se pudiera volver a producir esa situación, a mí no me parece en absoluto impensable. En absoluto. Creo que hay condiciones, digamos, que lo harían perfectamente pensable. Es más, de algo deberíamos aprender, porque una cosa es que uno diga, no, yo recuerdo mucha gente diciendo, no, ¿cómo va a haber un proceso? ¿Cómo va a haber un proceso independentista? ¿Cómo va a haber una declaración de independencia? ¿Cómo va a haber tal? Bueno, pues todo eso de cómo va a haber, luego. Entonces, es decir, si ya lo hubo una vez, estás diciendo, ¿cómo va a haber una segunda vez? Hombre, me parece extremadamente verosímil, Entonces, yo creo que el momento en ese sentido endógeno es abierto. Y luego hay otra cuestión que incide, ya es más de coyuntura política, pero que está ahí, ¿no? Y es la vinculación entre eso y la política española. De golpe y porrazo, una fuerza política como era Junts, que, digamos, no tenía un lugar en el que hacerse valer, como si fuera ponerse en valor, de pronto encontró un espacio privilegiado en que eso significa mucho, ¿no? Y eso tiene que ver con el procés, tiene que ver, por cierto, también con toda la situación española, porque yo lo pensaba el otro día. Para el 2025, suponiendo que el gobierno presente los presupuestos, tal, si no me equivoco, si no me corregís, por favor, incluso Podemos podría hacer que no hubiera presupuestos. Incluso Podemos. Y además, la representación no se lo puede imaginar. Estos presupuestos no son los presupuestos, tal, la ciudadanía, los sectores más vulnerables, bla. En el fondo son los presupuestos neoliberales, por tanto, no. Hasta Podemos podría desestabilizar. Y por supuesto, Junts también podría desestabilizar. Entonces, digamos que hay elementos endógenos y exógenos. Yo creo que creo que es una exageración hablar en términos demasiado rotundos y concluyentes del fin del proceso. Creo que es una exageración. Y en ese sentido creo que luego hay preocupaciones de otro tipo. Es decir, bueno, y si se intentara hacer otra vez, estoy diciendo algo que le escuché a un militante del PSC, el responsable de la agrupación del Eixample de Barcelona. Dijo, el Estado tiene herramientas para defenderse de un segundo proceso 2.0. ¿Tiene herramientas? No las tiene. Ahí ese sería otro debate. Bueno, para dar luego entrada a preguntas de
gente asistente. No vamos a, seguro que este ámbito provoca algunas preguntas, por tanto vamos a entrar en la última cuestión, el tema de la Unión Europea. La Unión Europea, tras las elecciones al Parlamento, bueno, la situación no es tan negativa como se podía temer por parte de algunos sectores, pero no es muy halagüeña. ¿Cómo sitúas tú la propuesta federal respecto a la Unión Europea en vinculación con todo lo que hemos venido hablando? ¿Y cómo ves esta cuestión? ¿Cómo ves el reto de la Unión Europea hacia el futuro y la necesidad de una mayor integración federal? El otro día leí otra cosa que hablaba de un texto de Simone Weil sobre la necesidad de echar raíces, ¿no? Y entonces ella hablaba de la necesidad de echar raíces. Y alguien comentaba, todos nos fijamos cuando leemos esto en qué significa echar raíces. Y a lo mejor nos debemos fijar más en la primera parte, porque tenemos esa necesidad. Bueno, entonces yo creo que tenemos una necesidad de Europa. Tenemos una necesidad de Europa y de una Europa federal. También por razones exógenas y endógenas, ¿no? Exógenas porque es evidente que el equilibrio global, el equilibrio planetario ha cambiado. Ha cambiado. Y como se suele decir, el eje ya no está en el Atlántico, ahora ya en los telediarios no deberíamos poner el mapa móvil poniendo en el centro del Atlántico, sino poniendo en el centro el Pacífico, ¿no? Es evidente que Europa ha perdido peso, en gran parte por razones que tienen que ver con ella misma y en parte de fuera. Es decir, bueno, Europa, ahora Borrell ha insistido mucho, se pensó a sí misma en términos que a lo mejor hoy podemos decir que eran muy ingenuos, ¿no? O sea, ¿puedes ser una potencia planetaria sin política de defensa? Es casi un oxímoron, no parece, ¿no? Ha cometido sus propios errores Europa. Por ejemplo, a estas alturas, pues, todo el mundo reconoce que, aunque en su momento se elogió mucho a Merkel, la dependencia de Merkel de las fuentes energéticas rusas ha sido nefasta. Entonces yo creo que necesitamos, sin duda, más Europa. Pero esa Europa al mismo tiempo se tiene que pensar a sí misma bien. Y ahí es donde tengo más problemas para tener una imagen o para saber cómo me debo sentir respecto a Europa. Vuelvo al principio. La situación, lo que nos está pasando en muchos lugares. Y nosotros en Europa también tenemos los mismos problemas en todas partes del mundo. La cuestión es, ¿cuál es la respuesta más adecuada a estos problemas? La estructura que en un momento me parecía que teníamos es una estructura disfuncional. Es decir, por ejemplo, las unanimidades requeridas son viables para una gestión, digamos, flexible de lo que es Europa. Sobre todo las resistencias de los Estados-nación hacen pensable avanzar de verdad hacia la globalización. Yo ahí creo que el gran problema que va a tener Europa en los próximos tiempos va a ser precisamente la tensión con sus Estados-nación, por lo que yo estoy viendo, ¿no? Luego habrá otra cuestión. Podemos hablar de si la derecha, si la extrema derecha, tal. Sí, yo no le estoy quitando importancia a esto, aunque es un debate interesantísimo, este de la derecha y la extrema derecha y más. Pero a mí lo que más me preocupa es hasta qué punto, antes hablábamos de la cultura federal. ¿Tenemos una cultura federal europea? Respuesta no. Es más, es que no tenemos un sujeto europeo. Y eso es absolutamente fundamental. Puede haber, ¿os acordáis de aquella famosa frase? Se llama Seglio, ¿no?
aquel diputado italiano que cuando se constituyó la República dijo, bueno, ya tenemos Italia, ahora somos los italianos. Bueno, pues tenemos Europa, más o menos. ¿Tenemos sujeto europeo? Uf, no tenemos sujeto europeo. Y yo creo que ahí, en ese ámbito, es donde quizá mejor se pueden percibir las tensiones difíciles que tiene Europa. Si no hay sujeto europeo, ¿qué significa la respuesta a la inmigración? ¿Quién la asume en nombre de qué? En realidad la estamos asumiendo siempre en nombre de sujetos nacionales, nunca en nombre de sujetos europeos. Y yo creo que sin este clic mental es muy difícil que podamos avanzar. Y luego además hay otras cuestiones, sí, perdón por la confusión de la respuesta, pero que también habría que introducir ahí, ¿no? Porque hablamos de la transparencia, tal. Es curioso porque los ciudadanos europeos, que no sujetos europeos, porque no lo es, europeos tienen una relación bastante opaca con sus responsables políticos europeos, bastante opaca. Es decir, la mayor parte de los europeos, la Comisión Europea, la presidencia de la Comisión, no sabe muy bien lo que es. Se dice como un efecto, no, pero Europa es muy importante, el grueso de leyes tal viene de Europa. ¿Sí? Pero lo malo es que no nos enteramos hasta que llegan a los parlamentos nacionales. Eso es decir que algo no está funcionando ahí para que se pueda crear una conciencia de sujetos europeos. Podemos seguir avanzando. Vamos a ver, ¿alguien está explicando uno de los efectos que va a tener el apoyo de Europa a Ucrania? ¿Alguien está explicando? Porque claro, una de las consecuencias que probablemente va a tener es que gran parte de la agenda verde no se va a poder llevar adelante, por lo menos en los plazos previstos. Los ciudadanos europeos están teniendo alguna noticia de esto. No, madre. No la estamos teniendo. Entonces yo creo que ahí también hay un elemento muy importante de que hemos creado una monumental superestructura que por supuesto en muchas cosas es muy eficiente y a veces estas normativas europeas, estas directivas europeas sin duda benefician mucho a las legislaciones de los Estados-nación, pero al mismo tiempo no hemos conseguido hacerla eficaz, no digo funcionar, hacerla eficaz desde el punto de vista democrático. Y la gente identifica la democracia con el Estado-nación. Y ahí es uno de los mayores problemas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos estado muy atentos escuchando las opiniones de Manuel y ahora tenemos ocasión de poder plantear lo que os ha podido sugerir, las preguntas que tengáis en mente. Tenemos hasta la 1:30, o sea, casi tenemos media hora. Voy apuntando nombres. Yo me A ver, Jorge, María Teresa, Alberto, ¿también? ¿No? ¿Alguien más en esta primera ronda? He apuntado 3 intervenciones. Muy bien, pues empezamos, Jorge. No sé, hace falta que se... Ricardo, ¿hace falta micro para que se pueda grabar? Muy buenas. Perdón, ¿contesto de uno en uno o preferís todo junto? Entonces, por favor, sí. me dices el nombre, se voy a apuntar. Sí, Jorge, Vale, okay. Me gustaría que comentaras una visión mía pesimista de por qué la derecha no puede ser federalista en España y por qué la izquierda no es federalista en España. Has mencionado muy bien que la derecha no es centralista porque las baronías, manos de la derecha impedirían eso.
Pero creo que hay una diferencia esencial entre ser centralista y ser nacionalista español. Y ser nacionalista español no solamente es un combate ideológico contra los nacionalistas vascos o catalanes, sino una baza fríamente elaborada de combate contra la izquierda española. La derecha sabe que su principal arma contra la izquierda es defender en toda España que los socialistas son en el fondo nacionalistas o vendidos al nacionalismo. Y por lo tanto creo que el Partido Popular difícilmente va a apostar por cambios federalistas en España que harían que el Estado funcionara mejor, porque le contraría contra su propio discurso frente a los nacionalistas y las presiones de los socialistas. Ahora tenemos un ejemplo muy concreto. Mantengo que el Partido Popular está interesado en que ella no sea presidente. Y hará todo lo posible porque no lo sea. Prefiere una repetición electoral, pero en el fondo prefiere que Puigdemont sea presidente en Cataluña porque eso le arma en la política española. Pero la izquierda no puede ser federalista tampoco. Has mencionado que hay una izquierda confederalista. Bien es verdad que la última ponencia que presentó Sumar, probablemente efímera también, sobre esta cuestión sí era federalista, pero mi reflexión de fondo pesimista es que no hay una izquierda troncal federalista. No la hay. Yo acuso al Partido Socialista de federalismo guadiana. Lo tiene ahí en un reservorio que de vez en cuando no sé qué dice soy federalista, pero no es federalista. No hay un discurso federalista por parte de la izquierda troncal española. No hay propuestas. No es que no se consigan los acuerdos para introducir los cambios federalistas. Es que no se intenta. Porque no hay un discurso. Y no hay un discurso porque creo que el problema de fondo es que el Partido Socialista en España y en Cataluña no quiere presentar un programa federalista porque entiende que detrás de eso lo que hay es monedas de cambio con los nacionalistas vascos y catalanes. Yo he seguido con mucho interés y he leído la ponencia última del Congreso del PSC para ver qué decía de federalismo. Nada. No se mencionaba la palabra. No hay una propuesta de qué hacer con el futuro político a corto plazo de Cataluña. Y, como bien Alberto no se priva de reconocer cada vez que escribe sobre el tema, los pactos para configurar el actual gobierno de España con los catalanes y con el PNV son cesiones ideológicas profundas sobre las cuestiones del federalismo. Me gustaría, ser posible, una reflexión sobre esto. Muy bien, gracias. Os voy a pedir que seáis breves, por favor, porque va a haber más gente que va a querer intervenir. Sí, breves. Bien, yo quería hablar sobre Cataluña, porque me crié allí hasta los 18 años. Me considero de cultura catalana, encara el pueblo catalán y no voy a perder los de res. Y lo que me ha extrañado cuando han querido ser independientes, que quisieran que les ayudara Rusia. Es que es lo último que podía yo pensar. Estando la Unión Europea consolidada, estando la OTAN, es que yo no lo puedo entender porque he considerado a los catalanes cultos, que leen, que se enteran, y de repente bueno, quizá el pueblo no era tanto, pero el presidente del gobierno, o sea, los que mandaban que se quisieran ayudar de los rusos, vamos, me ha dejado ojo plática. Muchas gracias. Bueno, soy Teo y me va a ser también un poco difícil. Como filósofo, meterme demasiado. La dispersión es nuestro ámbito, ¿no? Fundamental. Estoy en la línea que ha marcado Jorge con una pequeña discrepancia. Yo venía aquí a hablar de Madrid. En el sentido
parecido, igual que paradójico, decir que Madrid representa la paradoja de todo lo que estamos diciendo aquí. Madrid necesita afianzarse como ultranacionalista frente a los demás. Lo ha dicho muy bien Jorge, las cosas que pasan, pero en el Partido Socialista, y ese es el problema que me enfrenta José Antonio Leera, por ejemplo, aquí presenta al que considero uno de los más inteligentes y más apuestos. Quítalo de José Antonio, sí. No la liemos. Ha sido un valor de triunfo. Hay un desliza ahí. El lapsus. Bueno, quería, que ha sufrido como nadie el ataque de Madrid, aquel verano tan durísimo que subiste que tuvieron en el ADC, todos y cada uno de los días de julio y agosto. Yo sé que fotografía no tengo que ser, pero bueno, a lo que iba. Esta situación paradójica que representa desde el punto de vista práctico y útil la necesidad que tiene Madrid de enfrentarse a Cataluña, que hace difícil que el Partido Socialista aragonés que le tiene al lado o el de La Mancha, por eso no es fortuito que se enfrenten digamos, a la posición del traidor, entre comillas. Y entonces me duele a mí mucho que los que somos, más o menos, desde aquí, en los medios más salientes de derecha, le estemos ayudando a dar la caña a Pedro Sánchez. Entonces, estas dos partes. Primero quería subrayar la idea de que nosotros somos contingentes, solo Dios es necesario. Y el tema de la incertidumbre, que esto es radical y consustancial a nosotros. Sería la hostia solo en Rusia y con el Partido Penal que tuviésemos ya las respuestas dadas. Y nos ha pasado que ahora que nos habíamos aprendido las respuestas, nos han dado las preguntas. Eso es nuestra condición radical y ontológica que diríamos por siempre. Entonces, el tema de Madrid, ¿cómo lo ves? Y este puede salir así. Un poco. No. Sí, que es mucho, mucho tomar. Bueno, yo creo que, empezando por Jorge, no me gustaría estar de acuerdo con lo que tú planteas en relación a ese lo que llamas federalismo guadiana. A veces uno piensa que yo esto a veces se lo digo a los federalistas, pero mira, nosotros, federalistas de esquerras, como éramos un lugar cobijo, un lugar refugio, éramos muy útiles en aquel momento, pero éramos fundamentalmente reactivos. En el momento en el que ya no se trata de... En el que ya no marca la agenda el independentismo, como que no sabemos exactamente cómo nos tenemos que mover. Entonces, eso es aplicable a la asociación y probablemente a todos los niveles. En el momento en el que no hay una gran tensión territorial, bueno, ¿para qué vamos a adelantar la liebre del federalismo para crearnos innecesariamente un problema? Yo tengo la sensación de que en parte va por ahí. Probablemente en plena pandemia, pues debían pensar, oye, si la gente ahora está preocupada por la pandemia, ¿para qué vamos a hacer federalismo ahora? No hace falta. Y ya está. Entonces, ese federalismo de quita y pon, efectivamente se da, y se da en todos los partidos. Es decir, plantean asuntos o no los plantean en función absolutamente táctica. Pero eso yo me temo que es un problema de la política hoy. Y no lo digo para rebajar la responsabilidad del PSOE, en absoluto, sino para señalar el calado de lo que nos está pasando. El calado es una paradoja, ¿no? O sea, el calado del poco calado de nuestras propuestas. Porque ahora estamos hablando del PSOE, pero alguien podría decir,
que pararse. Por cierto, ¿alguien sabe el contenido de la propuesta del Partido Popular a este respecto? Silencio absoluto. No, no lo sabemos. Estamos funcionando sin saberlo. O mejor dicho, el votante de derechas está funcionando sin saberlo. Por tanto, el problema es grave porque afecta al modo en que hoy se está viviendo la política. Pero hay una cuestión que yo no quiero dejar pasar. Hay cosas que vienen detrás. Algo de lo que tú has comentado respecto a derecha e izquierda. Hay una lógica que ya se dio en la época de Zapatero, que era la lógica, por cierto, importada de Estados Unidos, de lo que hay que hacer es encontrar algo así como el punto débil, el presunto punto débil del adversario y castigarlo. Y darle ahí todo el tiempo. Bueno, en la época de Zapatero era clarísimo. ¿Qué es lo que hacía el PP? El PSOE no es un partido español. El PSOE no es un partido español. Y viene a castigar con España. ¿Qué hacía el Partido Socialista? El PP no es un partido democrático, es un partido franquista. Dale. Y estuvo jugando a eso. Y era muy eficaz. Yo me pregunto, ¿de verdad estamos a años luz de aquel planteamiento? ¿De verdad? Eso no creo que sea bueno. Y hay una cosa que también quiero decir, porque me parece que antes lo he planteado de pasada, muy de pasada y muy mal, ¿no? Cuando he dicho lo de la emotividad y la racionalidad. El problema, es decir, per se es malo el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo español. Bueno, depende de lo que entendamos por nacionalismo. Ya está la típica distinción entre nacionalismo, patriotismo y tal. Pero bueno, que haya determinadas reivindicaciones de autogobierno, que haya reivindicación de una cierta identidad, etcétera. Pero es que no tiene por qué ser malo. Yo lo que me temo que uno de los errores que ha cometido la izquierda es dejarse arrebatar la tostada de una emotividad española por la derecha. Ahora se lo ha dejado. Y eso mucha gente lo ha planteado. Es decir, yo recuerdo una intervención parlamentaria de un viejo diputado socialista que había vuelto del exilio, muy residencia de estudiantes, un señor bien vestido, un chaleco, también cómo se llama, un socialista, muy antiguo, un tipo de notario, ¿no? El día que se estaba comentando en el Parlamento, en el Congreso, decidiendo a propósito de cuál tenía que ser el día de la fiesta nacional, ¿no? Y el hombre, un hombre de izquierdas que había estado en el exilio, tal, se entrecortaba la voz hablando de España. Pero claro, de la España republicana, etcétera. Todo eso la izquierda lo ha abandonado. Todo eso la izquierda, soy un poco rotundo, pero creo que se puede decir, lo ha abandonado. Le ha regalado esa emotividad a la derecha. Hasta el extremo de que le ha arrebatado hasta la palabra. De que esto en Cataluña lo vemos clarísimo. O sea, la palabra España es una palabra que no se puede utilizar. El otro día, no debería decir, pero bueno, una vez se puede ser incoherente. En el propio grupo parlamentario, alguien hace una referencia y tal, y digo, bien, que tal, y la unidad de los socialistas, es decir, para decir de los socialistas españoles, no, de los socialistas del Estado español. No me jodas, por Dios. O sea, es que no te atreves a decir socialistas españoles. Entonces yo creo que ahí se ha un muy severo error. Lo que es eso de regalarle, por ejemplo, toda la cultura progresista de izquierdas española, regalársela a la derecha. No se puede hacer un negocio más ruinoso. Y todo para hacer una transacción ruinosa. Porque dices, no, yo no soy nacionalista. Entonces le regalas el nacionalismo de derechas, tal, a la derecha española, a la derecha catalana y a la derecha vasca. Nos hemos hecho un par de unas tortas. Estamos amasados, claro está, de emociones, claro.
tenemos por qué avergonzarnos, solo faltaría. ¿No es legítimo emocionarse con la bandera republicana? ¿Verdad que sí? Bueno, pues ¿por qué no puede ser legítimo emocionarse con la bandera española? Que no sea preconstitucional. ¿Por qué? ¿Qué hace una emoción? O sea, en todo caso, si una emoción es de derechas o de izquierdas, usted me lo explica. Pero no me dé por descontado que mis emociones son reaccionarias y las suyas son progresistas. Hombre, hasta aquí podemos llegar. Y hemos aceptado ese chantaje sin pestañear. Y eso no es un severo error. El independentismo catalán puede haber pactado con Rusia o Israel, forma parte del delirio del independentista, evidentemente. Y luego, respecto a lo que tú comentabas, yo creo que hay una cosa que conviene decir, y que a lo mejor puede ser también un déficit de la izquierda, ¿no? Enfrentarse a Cataluña, eso es rentable, no lo discuto. Pero hay mucha gente que está jugando a los enfrentamientos en todos los campos. El problema es que en una época de un enorme déficit ideológico y de déficit de propuestas políticas específicas, la gente se moviliza se moviliza solo por lo que rechaza que por aquello a lo que se adhiere. Entonces, lo que es fundamental para cualquier fuerza política es encontrar un adversario susceptible de ser convertido en enemigo. Si no tienes un enemigo, con perdón, no te pones nada. Entonces, ¿que se está jugando a eso? Sí, sí. Pero, por ejemplo, el PSC, con la tranquilidad que me da, es decir, yo he ido en las listas del PSC, no soy militante del PSC, y esta es una crítica absolutamente, digamos, bien intencionada. No se puede plantear en ningún momento contar en el Parlamento de Cataluña con los votos del PP. Es completamente disparatado. O sea, podemos contar con los votos del... Es decir, no se nos caen los anillos por contar con los votos de la UP, o con los votos de los comunes, o con los votos de Esquerra, pero con los votos del PP, ni hablar del Pluquín. ¿De verdad? Eso es razonable. ¿De verdad es razonable? Es decir, porque si tú me dijeras, bueno, es que el PP es Vox. Bueno, pero el PP no es Vox. El PP es un partido de derechas, igual, por cierto, que no es Junts. Igual que la Unión Democrática de, ¿cómo se llama? Duran y Lleida. Que es un partido demócrata cristiano. ¿Dónde está la diferencia entre un demócrata cristiano de Madrid y un demócrata cristiano de Cataluña? Que ya no existe. De existir, ¿por dónde pasa la diferencia? ¿Por dónde pasa, no? Entonces, yo creo que la crítica que nos hemos de hacer, o la reflexión que todos nos hemos de hacer, es si, desafortunadamente, esta lógica de la confrontación es una lógica, en buena medida, epocal y en buena medida compartida. Y en buena medida compartida por unos y por otros. Y yo lo que iba a decir antes, poco prudente, es, y lo dije en unas declaraciones a un diario, yo estoy dispuesto a aceptar aquello que decía Ortega, que existen los diputados, ¿cómo decía? Sí, decían los payasos, los no sé qué, y los jabalíes, ¿no? Que visten, ¿no? Bueno, entonces yo estoy dispuesto a aceptar que en muchas ocasiones el PP por entero es todo él un partido jabalí. Pero que el PP pueda ser un partido jabalí no hace buena de ninguna manera cualquier respuesta. Y nos hemos acomodado a una actitud en la que como el otro es un jabalí, solo faltaría. Y eso envenena el discurso político. Porque si tú aceptas esa lógica, tu único argumento es el y tú más. Y la lógica no debería ser y tú más. Es decir, no, yo soy diferente. No tú más. Porque decir tú más es reconocer que somos iguales y que nuestra única diferencia es de grado. Y lo que hemos de reivindicar es que no somos iguales, sino que somos diferentes. Y por tanto hemos de hacer algo distinto a eso. Hemos de hacer algo distinto a investir. Hemos de hacer algo distinto a confrontar.
Y ahí, claro, ahí sí que me sale, bueno, en fin, el filósofo, Platón, Gadamer, etc. Hemos de aprender a dialogar, no a negociar, eso sí, todo el mundo sabe, no a dialogar. Es decir, resumo y termino con esto, hemos de aprender a cambiar de opinión. Si no aprendemos a cambiar de opinión, no saldremos de esta. Había una palabra pedida, en fin, 1:30. No, es que me dicen que para la 1:30, quizá luego en la salida tengáis ocasión. Lo siento mucho, pero me dicen que para la 1:30 tenemos que terminar. Había una palabra pedida, Alberto, no sé si necesitas algo muy breve, por favor. Yo sí creo que la reunión debe empezar ahora. Porque es justo este punto en donde estamos. Hay una industria mundial de la mentira, del odio y de la confrontación, que está envenenando el debate político, no solo en España, todo el mundo desde hace años, que ha envenenado muchos de los debates que hemos tenido en España, en el proceso, fuera del proceso, que ha envenenado las relaciones políticas entre los actores políticos en España, y que no se acaba de vislumbrar antídoto eficaz contra ella, que responden a intereses geopolíticos monumentales, de la potencia, y que, francamente, los federalistas y el federalismo, que a la postre y al final es una respuesta positiva y sensata, juega en extraordinaria desventaja frente a esta industria que, debo decir de paso, que en España, una reciente encuesta te da una idea del grado de llegada que tiene. El 29% de los encuestados por el BBV cree y considera que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Eso qué significa? Que la clientela potencial frente a esta industria es monumental y nos sobrepasa. Yo no sé cómo se hace esto. No sé si quieres añadir, Manuel, algo para terminar. De la ilustración. Yo hace un momento decía, hemos de aprender a cambiar de opinión. Bueno, pues hemos de ser capaces de aprender que no hay nada peor que encontrarle gusto a cargarse de razón. Eso es lo que es. Pero para eso tenemos que salir la educación. A ver, un momento, por favor. Vamos a pedir a nuestro presidente que nos dirija unas palabras para cerrar el acto. Y simplemente recordaros, habéis quedado varias personas con ganas de hacer preguntas. A las 2 tenemos la comida. De la comida podéis hacer las preguntas, incluso ahora, si alguien no se va a quedar, podrá. Vale. Bueno, behar dut asenditzen naiz, izteko hitz batzuk esateko, lehendabizi eskertu nahi nizuen ona agertu zare guztiei, ona agertzea, zeren ekitaldi honen helburua bazen zerbait ospatzea, lehen aipatu dugun bezala, hain zuzen ere, tradizio federalista ez dela zerbait hemendik kanpokoa baizik eta Euskal Herrian tradizio luzea duela, eta bereziki ispiluaren aurrean jartzeko eta gure buruei esateko hemen gaudela, ideia federalistak defendatzen dugunok hemen gaudela, eta baita ere gizartea jakin dezala lubakietatik kanpo dagoen jendea bagaudela ere. Quería agradeceros la presencia en este acto, que es un acto simplemente de celebración de una tradición federal de la que nos reclamamos y sobre todo que queremos señalar que no es extraña al país. Quería agradecerle a Manuel Cruz, a Manolo Cruz, la magnífica disertación que ha tenido a raíz de nuestras preguntas. Y yo simplemente quería acabar muy brevemente con 3 ideas, pero no sé si ya estamos a tiempo. Una es, sobre todo, como he dicho, que estamos aquí, que hay ideas federalistas que tratan de estar fuera de las trincheras de la confrontación política, tratando de plantear una propuesta que sea integradora, que sea básica, constituyente en ese sentido, en la que dentro de ella luego la confrontación política sea legítima,
que tengamos unas bases fundamentales de integración del conjunto de la sociedad. Y en relación con esa cuestión, eran las tres ideas. Una de ellas, la primera, conecta con muchas de las cosas que nos ha dicho Manolo durante sus intervenciones, y es, hemos hecho lo más difícil. Cuando antes se planteaba por parte de Pilar, como en 1869, se plantean una serie de cuestiones sin un fundamento social que acaban en fracaso, y algo similar ocurre, como ha dicho Manolo, en la República, en la Segunda República Española. En estos 45, ya más de 45 años de estabilidad política democrática, la primera vez de la que disfrutamos en nuestra historia, hemos conseguido resolver todo aquello que históricamente no habíamos sido capaces de resolver en España. Por cierto, en las declaraciones de federalistas del País Vasco, UEF, en todas aparece cuando menos una vez la palabra España o españoles. No podemos, como sociedad que pretende vivir en democracia, en una democracia sólida, no podemos renunciar a concluir esa tarea de forma que para el futuro sea una base estable de convivencia democrática. Los países federales de mayor solidez en el mundo no llegaron al federalismo por convicción previa. Casi no tenía soportes el federalismo ni en Suiza ni en Canadá. Llegaron porque vieron que todas las demás opciones les llevaban a la confrontación y a la imposibilidad de una convivencia democrática entre todos integradora. Por tanto, no nos podemos permitir el lujo de no tratar de concluir esa labor que por primera vez hemos hecho en la historia. Segunda idea, nosotros estamos aquí, entre otras cosas, para reclamar que la mejor defensa de los intereses de la sociedad vasca, de los intereses del país, no es la opción nacionalista que reclama una propuesta política de obediencia exclusivamente vasca. Los intereses del País Vasco solo se defenderán adecuadamente si somos capaces de plantear la reclamación del autogobierno que todos deseamos en un contexto de integración equilibrada y adecuada, primero en el conjunto de España y en segundo lugar en el conjunto de la Unión Europea. Y en tercer lugar, estamos aquí para combatir ese confusionismo entre propuestas federales y propuestas confederales. La federación en la historia y también en la Unión Europea, en la historia de los sistemas federales, en la historia de los estados, y se está confirmando en la historia de la Unión Europea, la opción federal es la que permite el triunfo frente al seguro fracaso de las opciones confederales. Y aquí estamos demasiado acostumbrados a ver cómo nos proponen opciones confederales para España dentro de una Europa federal. Eso es absolutamente incomprensible, es absolutamente inmanejable, no se puede gestionar. Eso aboca necesariamente al fracaso. Tenemos que insistir, y con eso concluyo, en que no es lo mismo confederal que federal, no es lo mismo un sistema confederal que un sistema confederal, que la historia demuestra que el sistema confederal imposibilita la integración y la convivencia democrática, y que la única vía de éxito en sociedades profundamente diversas no es otra que la integración federal de forma equilibrada. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Manolo en primer lugar por haberse ofrecido a estar hoy con nosotros, y con mucho o con poco éxito seguiremos disfrutando, seguiremos celebrando el Día Federalista del País Vasco.